En el vídeo de hoy vamos a hablar de 4 jóvenes princesas nacidas con el título más alto en la Rusia imperial de finales del siglo XIX. Eran chicas de entre 17 y 22 años que, a pesar de haber nacido como grandes duquesas, altezas imperiales, y vivir rodeadas de lujo y riqueza, llevaron una vida sencilla. No asistieron a la universidad y ni siquiera tenían mucho conocimiento sobre el dinero, algo impensable para cualquier princesa de hoy en día. Fueron brutalmente asesinadas, junto con su familia, únicamente por la posición social que ostentaban, siendo víctimas de la revolución y de la turbulenta transición política de un país que decidió que ya no había lugar para la dinastía Románov, a la que pertenecían. Siempre que pensamos en una princesa, imaginamos a una joven hermosa, preparada y con un final romántico, pero a veces la realidad es muy diferente. En este video conoceremos un poco más sobre la vida de 4 bellas princesas, Olga, Tatiana, María y Anastasia. Cuatro jóvenes inteligentes, con un futuro prometedor, que eran hijas del último zar de Rusia, Nicolás II, y de la zarina Alexandra Feodorovna. Cuando Nicolás II, heredero del trono de todas las Rusias, y la princesa alemana Alix de Darmstadt se conocieron, se enamoraron perdidamente. A pesar de todos los contratiempos, una revolución y las dificultades que enfrentaron, permanecieron juntos hasta el final. En noviembre de 1894, se casaron en una ceremonia sin grandes celebraciones debido a la repentina muerte del zar Alejandro III. En esa época, el pueblo ruso era muy supersticioso y creía que celebrar una boda pocas semanas después de un funeral no traería nada bueno. Además, la princesa era alemana, lo que para muchos no era un buen augurio. La novia recibió el título de emperatriz de todas las Rusias, cambiando su nombre a Alexandra Feodorovna Románov, y su principal deber era dar a luz a un heredero varón para garantizar la continuidad de la dinastía Románov. Sin embargo, el nacimiento consecutivo de 4 niñas fue una amarga decepción pública que Alexandra tuvo que soportar, intensificándose con cada nueva hija que traía al mundo. Las 4 niñas, Olga, Tatiana, María y Anastasia, fueron educadas de manera estricta y crecieron bajo un régimen riguroso impuesto por su madre. Hablaban francés, ruso con su padre e inglés con su madre. Incluso solían firmar cartas con las siglas OTMA, una referencia a las iniciales de sus nombres. Bajo este régimen, que reflejaba muy poco la pompa de su condición como grandes duquesas imperiales, las princesas dormían en camas de campaña sin almohadas, vestían ropa sencilla, se bañaban con agua fría todas las mañanas y cuidaban personalmente la limpieza de sus habitaciones. En el palacio, los sirvientes las llamaban simplemente por su nombre, y jugaban con juguetes sencillos. Alexandra supervisaba rigurosamente el día a día de sus hijas, asegurándose de que nunca estuvieran ociosas. A medida que crecían, las muñecas fueron reemplazadas por costura, bordado y libros. A pesar de ser hijas del zar, nunca fueron mimadas. Debido a la sobreprotección de su madre, conocían a muy pocas personas fuera del círculo familiar y casi siempre estaban juntas. Al principio, la propia zarina se encargaba de la educación de sus hijas, pero con el tiempo contrató tutores que acudían al palacio para continuar la instrucción de las niñas. A pesar de la disciplina, las princesas crecieron en un ambiente de amor y unión familiar, donde la generosidad y el respeto por los demás eran valores fuertemente fomentados. Alexandra se refería a sus hijas como 2 grupos: la gran pareja, formado por Olga y Tatiana, las hermanas mayores, y la pequeña pareja, compuesto por María y Anastasia, las más jóvenes. Adoraban su país y, contrariando las tradiciones reales, decidieron que querían quedarse en Rusia y no casarse con príncipes extranjeros, lo que hacía más difícil encontrar pretendientes adecuados para su posición. Aún así, Nicolás y Alexandra, que se habían casado por amor, deseaban lo mismo para sus hijas y estuvieron de acuerdo en que ninguna de ellas sería obligada a casarse por conveniencia. En algunas ocasiones, las princesas se veían paseando en carruaje por San Petersburgo o participando en compromisos oficiales en el extranjero, cada vez más raros.
La imagen que transmitían al público era la de niñas inteligentes, amables y obedientes, encantando a quienes tenían el privilegio de conocerlas. Olga nació el 15 de noviembre de 1895, y fue un parto complicado debido al tamaño del bebé, que pesaba más de 4 kilos al nacer. Alexandra decidió amamantar a su hija, una decisión que sorprendió a la corte, ya que en aquella época se consideraba que una emperatriz tenía deberes mucho más importantes. La madrina de Olga no fue otra que su bisabuela y soberana de Inglaterra, la reina Victoria. Olga era atenta por naturaleza y era la más inteligente y sensible de sus hermanos. De niña, mostró un temperamento difícil, siendo desobediente y respondona. Durante la adolescencia, tuvo muchas discusiones y desacuerdos con su madre, aunque adoraba a su padre. Le encantaba la poesía, amaba la música y era una excelente pianista. Al crecer, se convirtió en una mujer hermosa y muy soñadora. En sus diarios, podemos leer las palabras de una joven muy emotiva, especialmente en 1913, cuando se enamoró del oficial Pavel Voronov. Desafortunadamente, fue un amor imposible debido a la gran diferencia social entre ambos, y cuando los padres de Olga se enteraron de esta pasión, organizaron el matrimonio del oficial con una dama de compañía. Olga, tristemente, asistió a la boda. Olga se enamoraba fácilmente, y siempre de hombres con los que sabía que no podría casarse, lo que le causaba muchos conflictos internos. A veces descargaba su mal humor en sus hermanos menores. Se sentía abrumada por la responsabilidad de ser la hermana mayor y tener que ser siempre un ejemplo a seguir. Colaboró como enfermera de la Cruz Roja junto a su madre y su hermana Tatiana, y como cualquier joven con pocas amigas, disfrutaba haciendo nuevas amistades con las otras enfermeras. Olga siempre mostró gran preocupación y compasión por los soldados heridos, y el estrés de cuidar a tantos mutilados afectó negativamente a la sensible duquesa, llevándola a sufrir episodios depresivos frecuentes, que se agravaron aún más durante el cautiverio de la familia. Según los guardias que trabajaban en la casa Ipatiev, donde la familia estaba confinada, Olga adelgazó tanto que solo quedaba piel y huesos. Debido a su naturaleza sensible y reflexiva, siempre fue consciente, desde el principio hasta el final, del gran peligro al que ella y su familia estaban expuestos. Tatiana nació el 10 de junio de 1897 y fue, sin duda, la preferida de su madre, siendo el polo opuesto de Olga. Era la más enérgica y organizada de las tres hermanas, y por eso fue apodada por las demás como la gobernanta. Era muy disciplinada y obediente, le gustaba coser, bordar, diseñar ropa, crear perfumes y también tocaba el piano. Le encantaba leer revistas de moda. Decían que era la más bella de todas las hermanas, alta, esbelta, suave y refinada, con una mirada penetrante. Tenía gran confianza en sí misma, heredando la elegancia de su abuela paterna, y sin duda era la candidata más codiciada en el mercado de los matrimonios reales. Pero, a pesar de su belleza, encanto y actitud, Tatiana era conocida como la menos sociable de las hermanas. Tatiana estaba muy unida a su hermana Olga, y ambas trabajaron juntas como enfermeras durante la Primera Guerra Mundial. Tatiana demostró tener un excelente don para cuidar a los enfermos, y fue durante ese tiempo que conoció a Dmitri Maleme, un soldado del ejército imperial, de quien se enamoró. Él le regaló un bulldog francés, al que Tatiana llamó Ortino. El perrito la acompañó hasta el exilio. Cuando Dmitri supo de la muerte de Tatiana, se lanzó a la batalla, muriendo en combate. La tercera de las hermanas, María, nació el 26 de junio de 1899 y, a diferencia de sus hermanas, era de complexión fuerte y robusta. Era una niña sencilla, adorable, dulce y simpática. Todos hablaban de los grandes ojos azules de Maska, como la llamaban cariñosamente. Era la favorita de los sirvientes del palacio. A veces, María era muy ingenua, y su naturaleza generosa y confiada la hacía vulnerable. Amaba a los niños,
y su mayor ilusión era casarse y tener muchos hijos. La familia, a veces, se reía de su exagerado romanticismo, y ella terminó sufriendo mucho a manos de sus hermanos, especialmente de su hermana menor, Anastasia, que frecuentemente la metía en problemas. Anastasia siempre convencía a María de participar en sus travesuras, como bailar haciendo mucho ruido en su habitación mientras su madre recibía invitados en el piso de abajo. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, María tenía 15 años, lo que le impidió trabajar como enfermera de la Cruz Roja, como su madre y sus hermanas mayores. Aún así, siempre quiso ayudar, visitando y llevando palabras de consuelo a los enfermos. En muchas ocasiones, María leía a los analfabetos y les enseñaba a leer, siempre al lado de su hermana Anastasia. Les encantaba escuchar las historias de los soldados y siempre preguntaban cómo era el mundo exterior, un mundo que prácticamente no conocían. María se enamoró de un oficial del ejército llamado Nikolai Maitrivec de Menkov, a quien conoció en un viaje a Rumanía. En las cartas que enviaba a su padre, siempre preguntaba por él y llegó a firmar algunas como «Señora de Menkov». Sin embargo, solo se vieron durante ese viaje y nunca volvieron a tener contacto. Cuando la familia estaba en cautiverio, María era muy amable y simpática con los guardias, algo que siempre provocaba reprimendas de su madre. El día que cumplió 19 años, María fue sorprendida en una situación comprometedora con uno de los guardias. Nadie sabe con certeza qué sucedió ese día. Debido a su forma de ser, María nunca perdió la esperanza y siempre creyó, hasta el último momento, que sería rescatada junto con su familia, y que podría comenzar una nueva vida y cumplir su gran sueño de casarse y tener hijos. Lamentablemente, ese sueño nunca se hizo realidad. Ella nació el 18 de junio de 1901, y su nacimiento fue inevitablemente comunicado con una profunda tristeza y decepción, ya que era otra niña. La continua falta de un hijo de sexo masculino llevó al Imperio ruso al borde de una crisis de sucesión y dio lugar a todo tipo de conversaciones supersticiosas entre los campesinos, que hablaban de una maldición sobre los Romanov. Se comenta que, cuando el zar Nicolás supo que se trataba de otra niña, tuvo que dar una vuelta alrededor del palacio para poder controlar la ansiedad y la preocupación antes de ver a la madre y a la niña. Como padre, estaba muy feliz por el nacimiento de la bebé, fue un padre muy amoroso y adoraba a sus hijas, pero, como emperador, sabía que se avecinaba una tormenta. Así era Anastasia, como una fuerza incontrolable. Anastasia era traviesa y desordenada, exigía la más absoluta atención y, en contrapartida, era muy juguetona y divertida. Le encantaba hacer reír a todos. Anastasia solía imitar a los ministros que visitaban a su padre frente a todos, fue una niña rebelde y, cuando no quería asistir a clases, se subía a los árboles y se negaba a bajar. Se embadurnaba de chocolate que tomaba con las manos, ensuciando los guantes blancos y la ropa, sin ninguna preocupación. Realmente tenía el don de la interpretación y siempre expresó su deseo de ser una gran actriz. Con una personalidad arrolladora, cautivadora y alegre, fue capaz de distraer y entretener a la familia en los momentos más difíciles que pasaron durante el cautiverio, haciendo obras de teatro, imitaciones y payasadas, llevando un poco de alegría a esa situación tan extrema en la que se encontraban. El nacimiento del quinto hijo de la pareja, que recibió el nombre de Alexa Romanov, el 12 de agosto de 1904, trajo una inmensa alegría. Finalmente, Alexandra cumplió su papel de dar un heredero, garantizando la sucesión para la dinastía Romanov. Ya no había nada que temer, la sucesión estaba asegurada, y el sentimiento de alivio y alegría que invadió la corte era palpable. Pero, lamentablemente, la alegría y el alivio duraron muy poco y fueron dando paso a una constante preocupación y ansiedad, ya que el niño nació con hemofilia, una enfermedad que fue transmitida a través del gen materno. Esto condicionó aún más las vidas de sus hermanas a un papel secundario, ya que la salud y el bienestar del heredero del imperio eran una prioridad absoluta.
Inmediatamente, las 4 hermanas se dedicaron a cuidar y proteger al hermanito, ya que una simple caída, insignificante para cualquier otro niño, podría ser fatal. Las hermanas, en lugar de disfrutar de su juventud, descubrir el mundo y hacer amistades con jóvenes de su misma edad, quedaron en un segundo plano. Y, para empeorar la situación, entró en escena un personaje siniestro y misterioso, Grigori Rasputín, que pasó a formar parte de su vida cotidiana y las influenció mucho. Tenían una verdadera adoración por él y lo llamaban nuestro amigo. En 1914, todos los planes futuros para las princesas se paralizaron. La guerra finalmente las obligó a salir de la jaula de oro, y todas comenzaron a participar en campañas, eventos y obras de caridad para ayudar lo máximo posible en los difíciles momentos de la guerra. Durante la corta vida que tuvieron, las hermanas Románov siempre estuvieron muy unidas y se apoyaron mutuamente. Después de la revolución, lo único que deseaban era continuar juntas, en cualquier lugar, en Rusia o exiliadas en algún país. Esta es la última fotografía de las hermanas juntas. Tuvieron que rasparse la cabeza como una medida de higiene de la época, tras una epidemia de sarampión. En 1917, el zar Nicolás abdicó del trono imperial y renunció a los derechos dinásticos de su hijo, Alexei. 8 meses después, los bolcheviques tomaron el poder y arrestaron a la familia imperial. La familia Románov tenía un fuerte sentido de unión, amor y respeto entre ellos, adoraban estar todos juntos. Durante el tiempo que fueron prisioneros, entre 1917 y 1918, esta fuerte unión los ayudó y los confortó. Fueron tiempos muy difíciles y la familia estuvo expuesta a todo tipo de privaciones y humillaciones. En la madrugada del 17 de julio de 1918, en la Casa del Propósito Especial, como se conocía, el zar Nicolás II, Alexandra, sus 5 hijos, el médico de la familia y 3 sirvientes fueron ejecutados en el sótano de la casa. Debido al pequeño espacio cerrado para la ejecución de tantas personas, hubo un intenso tiroteo que creó un denso humo, generando mucha confusión y terror. Los ejecutores tardaron hasta media hora en terminar el servicio. Las últimas en morir fueron las grandes duquesas, ya que, durante el cautiverio, comenzaron a esconder las joyas dentro del corsé, que terminó sirviendo como barrera contra las balas. Algunas tuvieron que ser asesinadas a puñaladas. En el momento de la masacre, el zar tenía 50 años, la zarina 46, Olga tenía 22, Tatiana 21, María 19, Anastasia 17 y Alexei tenía 13 años. Los cadáveres fueron llevados al bosque y, antes de ser enterrados, fueron incinerados y quemados con ácido. Después de este horrible desenlace que sufrió la familia imperial, se contaron muchas historias y leyendas sobre esa triste madrugada. Debido a la dificultad de encontrar todos los cuerpos de la familia, varias jóvenes aparecieron diciendo que eran una de las grandes duquesas que habían escapado de la masacre, ayudadas por algún soldado. La más famosa de ellas fue Anna Anderson, que pasó toda su vida afirmando que era Anastasia. Esta historia ganó tanta fuerza que el nombre Anastasia se volvió famoso y conmocionó la imaginación popular, dando origen a cuentos, novelas y películas. Finalmente, todos los cuerpos fueron encontrados y, a principios de los años 90, fueron identificados mediante ADN, comprobando así que, lamentablemente, Anastasia y sus 3 hermanas fueron brutalmente asesinadas, y todas las esperanzas, proyectos y sueños fueron enterrados con ellas.